Sala de Prensa Blue. Bueno, 11:23, Pablo, y cambiamos de tercio. Vamos a analizar otro tema también muy complejo a nivel nacional, pero que tiene que ver con la política y con quienes nos gobiernan. Esta última semana, dice hoy Thierry Weiss en su columna del Tiempo, que Colombia le dio a nivel de agenda informativa guerra a la muerte del Papa Francisco, porque tuvimos primero lo que fue la carta, la explosiva y, si se quiere, reveladora carta del ex canciller Álvaro Leiva asegurando que el presidente Gustavo Petro tiene problemas de drogadicción, pero después de unos días se dio, precisamente hablando de todo lo que tiene que ver con esa carta y la consulta popular, un discurso del presidente en Soledad Atlántico en el que le echó un madrazo al presidente del Congreso, a Efraín Cepeda. Y abre dos debates. El primero, ¿hasta dónde llega la intimidad? Sí, señor. Es el debate número uno de un funcionario como el presidente Gustavo Petro, pero entonces muchos se preguntan cómo no vamos a tener información completa de lo que hace el presidente cuando califica sus actividades de agenda privada, que ha sido un debate que hemos tenido. Pero hay otro, y es hasta dónde están llegando los ataques en el país y sobre todo las defensas por parte de los políticos que ya califican a otros de HP, si podría utilizar esa palabra. Sí, por respeto a nuestros usuarios de Noticias Caracol en vivo y de Blue Radio, nosotros nos abstenemos de reproducir esa tremenda palabrota aquí en nuestra emisión, pero sí vamos a hacer un análisis y reflexiones con don Pedro Viveros, analista político de aquí de la casa, que nos acompaña con un cafecito este domingo. Pedro, bienvenido. Hola María Camila, un saludo a usted, a los oyentes y a Pablo, por supuesto. Pedro, hablemos de los debates que ponía sobre la mesa Pablo, el inicial, y es esto prácticamente ocupa varias columnas hoy en diarios como El Tiempo, El Espectador y Cambio, también El Colombiano, asegurando, y vemos una coincidencia, que este punto de la drogadicción sí traspasaría esa delgada línea y no es un asunto de la intimidad porque afectaría las funciones como mandatario del presidente. ¿Usted qué opina? Mire, María Camila, en Colombia no existe para un mandatario pues el delito por consumir cualquier tipo de estupefacientes o tener adicciones, pues eso sea un delito. El problema es que nos hemos comenzado a enterar que muchos funcionarios del gobierno, hablo del ministro Benedetti, sostiene que hace 27 años es un adicto, por ejemplo. Entonces el problema no es que sea adicto, sino qué decisiones tomó durante ese tiempo en el consumo en el Estado de algún tipo de adicción como el alcohol o las drogas. Pongo el ejemplo de Armando Benedetti porque él hoy hace una extensa entrevista con Cambio, en un medio muy importante como es Cambio, y sostiene eso. Entonces a mí como colombiano le repito, la intimidad de él no hay en el código no existe ninguna ley que diga que un ministro tiene que renunciar por ser drogadicto. El problema es qué decisiones tomó en esos 27 años cuando fue concejal, senador, representante a la Cámara, embajador y ministro. Sí. Pongo el ejemplo de Armando Benedetti porque del presidente lo dijo el doctor Leiva, el presidente no lo ha rechazado, dejó unas cartas ahí unos trinos medio para elucubrar, pero no rechaza de manera enfática lo que está diciendo el doctor Leiva. Sí. Entonces, para concluir lo siguiente, a mí lo que me preocupa es qué decisiones están tomando en ese estado, que le repito, no es un delito, es de su intimidad. Para allá va mi pregunta, porque, Pedro, hay columnistas que establecen que el tema del problema de drogadicción del presidente Gustavo Petro arrancó cuando era, por ejemplo, alcalde de Bogotá. Hay un columnista que, por ejemplo, establece que cuando el presidente Petro fue electo alcalde de la capital de la República, Ramiro Bejarano, él decía precisamente que ahí se perdió 2 días en la localidad de Suba, en la capital de la República. Entonces Pedro menciona algo que yo le quiero preguntar, y es las decisiones que se toman a lo largo y paso de los años. Es que han pasado muchos años, según lo que dicen los columnistas, en medio de personas que están tomando decisiones, primero en la capital de la República como alcalde y hoy como presidente. Pedro. Entonces, Pablo, un saludo. Eso que usted acaba de mencionar es muy complejo porque, mire, yo trabajo en una emisora que se llama Blue todas las tardes, de 4 a 7 en un programa que se llama todas las tardes. Bueno, entonces imagínese que yo llegara, María Camila, en estado de ebriedad o en estado de algún tipo de consumo de algún tipo de alucinógeno a ese programa a hablar. ¿Usted cree que a mí me botan de allá o no? Claro.
inmediatamente. Pues me votan, así simple. El señor Jorge Alfredo Vargas me dice: usted se va de aquí. Es lo mismo que puede ocurrir con un mandatario. Lo que pasa es que aquí no sabemos en qué momentos tomaron esas decisiones. Entonces, si yo como un empleado privado tengo que cumplir con unos reglamentos, María Camila, el señor que es presidente de la República tiene doble obligación. ¿Cómo no? ¿Verdad? Pues porque es el mandatario de los colombianos. Pero como sobre él no existen sino especulaciones, y en esto yo quiero ser muy claro, pongo el ejemplo de quien hoy se admitió que durante 27 años había estado consumiendo interrumpidamente. Parece que fueron diferentes etapas. ¿Qué decisiones tomó el doctor Benedetti como parlamentario, como embajador o ministro en ese estado? Esa es la gran pregunta. Y si se llega a comprobar del señor presidente igual, pues es la pregunta que tenemos que tener todos los colombianos. Yo soy muy apegado a la ley, María Camila y Pablo. Entonces yo respeto la ley. Hasta que no haya una prueba o que el presidente lo diga, yo tengo que dejarlo del presidente aparte, porque es una gran especulación. Pero sí tomo el de Armando Benedetti para dejar claro que como ciudadano sí merecemos unas respuestas de en qué momento en esos 27 años el doctor Benedetti, qué decisiones tomó en el estado de sus adicciones. Hay otro punto que es necesario tratar en medio de todo esto, y voy a citar la columna de María Isabel Rueda, porque ella trae hoy en su columna El Jefe de Estado ya un componente nuevo. Dice ella: advierto que nada de esto me consta, sino que me lo contaron personas que leyeron el informe de inteligencia francés, que supuestamente la noche del día en que estaba cuadrado el regreso, Petro le dijo a Leiva: vámonos de librerías. Le habrían enviado el BMW negro que le asignan a los visitantes ilustres. Adelante iba el conductor y un delegado de la seguridad francesa. En algún momento Petro habría abierto la puerta y se habría montado en el metro solo, y que su destino fue un hueco en el barrio 19, y que supuestamente la rumba fue tan pesada que no lo pudieron despertar sino hasta el domingo. Hasta ahí llega la fuente de María Isabel Rueda, pero mi pregunta va enfocada es al gasto de los recursos públicos, porque lo que pasa, Pedro, es que mientras el presidente está de viaje, y no sabemos si de rumba, eso es lo que dicen algunas voces, todo eso es con plata nuestra, ¿no? Sí, pero María Camila, además esa historia del presidente Petro con esas especulaciones vienen hace mucho rato. Recuerde usted, en un debate presidencial la doctora Ingrid Betancourt le dijo ante los colombianos lo que había visto cuando lo fue a visitar en Bélgica, y sí, que él estaba ya trabajando en el piso. Y estaba trabajando como diplomático, ojo, con recursos nuestros, y estaba en esa actuación. Entonces, y después vino María Isabel, Y Pedro, eso se reveló en un debate presidencial y él no lo negó en ese momento. Y María Jimena Duzán también le escribió una carta donde él dijo que era adicto a la cafeína. Entonces, eso viene siendo un ruido hace mucho tiempo. Y lo que pasó en París me llama a mí la atención, y lo quiero ver desde otro punto de vista, María Camila y Pablo. Las respuestas que han dado los defensores del presidente, todas son contradictorias. Unos han dicho que se fue a visitar a su familia, unos dijeron que había estado con su familia, otros dijeron que había estado visitando librerías, otros dijeron que no había ocurrido nada, otros dijeron que había estado en una reunión de trabajo con una compañía extranjera, y todas se contradicen. Y en todas usted encuentra que las actividades que el presidente menciona, o sus familiares o sus defensores, ninguna hacía parte del objetivo del viaje que el presidente hizo a París. Entonces a mí eso como colombiano también me deja las dudas. Muchos porque la defensa está haciendo, pues a mí me parece que un error, porque no hay coherencia, pero además deja abierta la duda del presidente a que fue a París, o a una visita a Estado, o a visitar a sus familiares, o a visitar una compañía, y además hay algo, María Camila y Pablo, que yo no quiero dejar de lado. Todos los protocolos de viaje de los presidentes de Colombia y del mundo cuando hacen una visita de Estado son conciliados entre las cancillerías de los dos países. Correcto. Y se sabe el minuto a minuto, incluso de la agenda privada. Y por eso plantearon en este mismo espacio, en Blue Radio, en las mañanas, el abuso de esa figura de la agenda privada. Quiero saludar muy rápidamente a Paola Andrea, que nos están reportando sintonía a través de este programa de Sala de Prensa Blue y a través de Noticias Caracol en Vivo, y a Fernando Villada, que dice lo siguiente, abro comillas: no hay un día sin un escándalo de corrupción o de vergüenza para nuestro país.
Pedro, nos queda tiempo para una reflexión final. ¿Hacia dónde debería llevarnos este debate? El debate de la presunta drogadicción del presidente y también del enfrentamiento tan hostil con otra cabeza de la rama del poder cuando queda menos de un año para la contienda electoral. Mire, María Camila, aquí han surgido unos debates muy interesantes. Por ejemplo, hacer un examen anual del presidente de la República. Es que lo hace, mire, acaba de salir Donald Trump, es un señor que debe tener cerca de 80 años, acaba de salir del examen y salió perfecto, incluso hizo eco manifestando que era un tipo totalmente firme y golpeando a Biden, pues la pelea eterna que tienen ellos. A mí me parece que eso es positivo, que se hagan ese tipo de debates para que hacia adelante sepamos cuál es la salud del mandatario. Mire, María Camila y Pablo, ¿ustedes se imaginan donde hubiera ganado el señor Rodolfo Hernández? El problema en el que hemos estado metidos los colombianos con la muerte de él, y nunca supimos qué tenía. O ustedes recuerdan lo que pasó con el expresidente Barco, ustedes son muy jóvenes, pero el expresidente Barco tuvo un Alzheimer y todo el mundo decía que lo ha tenido en el mandato, que no lo ha tenido. Entonces me parece que es oportuno hacer el debate, el examen médico del presidente. Y también en Chile, María Camila, acaba de pasar un proyecto de ley muy interesante, y es que le hacen pruebas en materia de drogadicción, toxicología, o de a los aspirantes a los cargos públicos. A mí me parece también que pensemos en eso no es malo, porque los colombianos tenemos derecho de saber en qué estado están votando las leyes, o los acuerdos, o están firmando decretos en el Palacio de Nariño. Eso me parece positivo. Y en cuanto a la pelea del presidente Petro con el presidente del Congreso, me parece que el presidente Petro tiene que buscar otro tipo de sparring, porque es que ponerse a pelear con el presidente del Congreso a mí me parece que degrada el debate, y lo voy a decir por qué. Porque el presidente del Congreso no tiene ningún tipo de pelea con las denuncias de Leiva. Entonces el presidente tiene que mirar hacia otro lado y no tratar de bajarle el tono al debate encontrando una persona que, como el presidente del Congreso, no tiene nada en este debate, María Camila. Claro, y es que, Pedro, es el tono del debate lo que resulta siendo vergonzoso en este momento. Y pues quieren desviarlo hacia otro lado, el debate, hacia el madrazo. No, aquí el problema grave es lo que dijo Leiva. Claro. El madrazo. Pues Pedro, gracias por ayudarnos a reflexionar sobre el nivel del debate de los políticos de nuestro país y sobre todo esto de la pequeña línea entre la privacidad del presidente Gustavo Petro y los asuntos de Estado. Feliz domingo, Pedro. Un abrazo, saludos Pablo, María Camila y a la audiencia. Adiós.